¿Qué es más grande que qué? ¿La espada o la pluma? ¿Será que el poder militar y las conquistas de la guerra moldean el mundo? ¿O será que el poder de las palabras y las ideas es más fuerte, más influyente, más eterno? Para Jabotinsky no se trataba simplemente de una cuestión dicotómica, una cuestión que solo ve los extremos opuestos. No es blanco o negro, es la combinación. Jabotinsky cambiaba naturalmente la pluma por la espada y la espada por la pluma. La espada protege al pueblo y sus valores, mientras que la pluma le da a la existencia nacional significado y legado. ¿Cómo lo sé? Porque a lo largo de estos días han pasado 100 años desde la conclusión del importante libro de Jabotinsky, Shimshon. ¿Shimshon? No sé si ustedes saben esto, pero de ese libro de Jabotinsky se hizo una película de Hollywood. Y Sansón, el bíblico, uno de los más grandes jueces de la época de la Biblia, luchó contra los enemigos de Israel, incluso en Gaza. Sansón, que llevaba un cachorro de león en sus manos, él mismo era tan fuerte como un león. De la misma manera, actuamos con determinación el año pasado en operaciones marcadas por el coraje y el rugido del león, en las que logramos golpear severamente al régimen del terror en Irán y a sus emisarios. El Sansón de Jabotinsky deja para sus sucesores el mandato de reunir y consolidar una fuerza de hierro. También estamos determinados a reunir hierro, a reunir las armas esenciales necesarias para la defensa de nuestro Estado, y estamos siguiendo el camino de la independencia en materia de armamento. Junto con el agradecimiento a nuestros aliados, los estadounidenses, que nos ayudan con el armamento, Israel necesita tener un sistema de producción independiente de armas. Quiero aclarar una cosa más. No hay una correspondencia perfecta entre el Sansón bíblico y el Sansón de Jabotinsky si él tuviera derechos de autor. Pero a pesar de las diferencias entre las figuras, el coraje, el valor, es el mensaje que las conecta. Jabotinsky depositó muchas esperanzas en la juventud hebrea para que formara un ejército hebreo y defendiera la tierra de Israel con sacrificio. Creo que ahora podemos afirmar que, después de 3 años desde la Guerra de la Independencia, esas esperanzas se están cumpliendo más allá de cualquier expectativa. Dando continuidad a las guerras anteriores de Israel, la Guerra de la Independencia reveló la fuerza extraordinaria de nuestra generación joven. Nosotros, miembros del gobierno, tomamos decisiones reflexivas y valientes para actuar paso a paso contra aquellos que buscan nuestra destrucción. Al mismo tiempo, nuestros valientes combatientes, soldados y comandantes actuaron paso a paso con enorme audacia en tierra, aire y mar, reflexivas y valientes que buscan aplastar el eje del mal iraní, que intentó rodearnos con un círculo de terror constante y peligroso. Y aquí está el cierre de un ciclo que parte el corazón de los últimos días de la Biblia de Jabotinsky a los héroes del presente. La nueva canción Shemeshonim está dedicada por el autor Zur Ehrlich a la memoria de Abraham Azulay, de bendita memoria del cuerpo de ingeniería, y a sus compañeros, los comandantes de las excavadoras. Abraham, uno de los que abrieron camino en la franja de Gaza, cayó en combate hace 1 año. Así dice la canción sobre los nuevos Shemeshonim. Y vean qué fuerza tienen. Y qué brazo poderoso para desgarrar el mal. Inmensos y majestuosos como un volcán. Sus músculos que son los primeros al contacto con el fuego. Damas y caballeros, Jabotinsky se opuso a la tendencia en ciertos círculos en nuestros días. Adhería a concepciones del mundo que están de moda en determinado momento.
Las ideologías del territorialismo, el cosmopolitismo, el marxismo, el comunismo social, además del anarquismo libertario. Él tenía la convicción de que si por acaso ya se adopta una visión que termina en ismo, esa visión siempre debería servir a la idea nacional. Y así, Jabotinsky es identificado con el revisionismo, el cambio de las formas de actuación del movimiento sionista ante la línea antisionista del gobierno del mandato británico. Mi padre, de bendita memoria, era estudiante en la Universidad Hebrea. Y él me contó que la primera vez que realmente vio a Jabotinsky fue en la cima de la colina con vista a Jerusalén. Allá en el imponente palacio del alto comisionado británico estaba el comisionado y Jabotinsky se quedó afuera. Justo frente a los soldados británicos, desafió su autoridad y declaró con firmeza: yo hablo libremente, ustedes se van a ir de aquí. Todos ustedes se van a ir de aquí porque esta es nuestra tierra sagrada. Y mi papá quedó absolutamente maravillado y fascinado por todo eso. Él dijo que vio el coraje, esa enorme osadía y el espíritu de sacrificio, porque eso estaba en juego. Ustedes bien saben lo que eso significaba en esa época, ¿verdad? Y ese fue su primer gran encuentro, que algunos años después fue seguido por otro encuentro. Cuando mi papá viajó a Londres y le explicó a Jabotinsky que si quería concretar su visión, necesitaba trasladarse. No será en Inglaterra donde se decida el apoyo internacional al sionismo, sino en América. No intentes convencer a los ingleses, convence a los americanos. Ellos son los que forzarán a los ingleses. Eso fue exactamente lo que él dijo. Jabotinsky llamó a toda su delegación y dijo: el joven, no el joven, mi padre tenía entonces 29 años, le dijo: él tiene razón, ellos viajaron a los Estados Unidos, y ahí, poco tiempo después, Jabotinsky falleció, y mi padre fue uno de los que cargaron su ataúd. Pero él tenía una visión que contagió a todos los que siguieron su camino, en vez de apaciguamiento y tolerancia, firmeza, una política de presión. Eso es mantenerse firme respecto a los intereses. Nosotros también hicimos una revisión profesional profunda en nuestra doctrina de seguridad. 2 días después del ataque del 7 de octubre y la terrible masacre, prometí que cambiaríamos la cara de Oriente Medio, y de hecho, cambiamos las reglas del juego en Oriente Medio. Ya no hay tolerancia para las amenazas. Ya no hay más ejércitos terroristas en nuestras fronteras. Existen zonas de amortiguamiento que creamos dentro del territorio de nuestros vecinos. La zona de protección de Gaza está dentro de Gaza. La zona de protección del Líbano está dentro del Líbano. La zona de protección del Golán está dentro de Siria. Transformamos toda esta región, pero antes que nada nos transformamos a nosotros mismos. Finalmente, logramos romper la barrera del miedo que persistía en todo el mundo durante 47 años desde el momento del acto de secuestro. Desde el territorio de Irán, por ejemplo, ese grupo de gobernantes, tiranos y teólogos. Absolutamente nadie jamás se atrevió a atacar a Irán y su territorio soberano, excepto Saddam Hussein por un corto periodo. Pero nosotros lo usamos, y vaya que lo usamos. Demostramos que no dudaremos en atacar con fuerza en cualquier lugar a quien levante la mano contra nosotros. La revisión, el cambio del antiguo orden, también se manifiesta en movimientos para formar alianzas. Gracias al desarrollo constante y sólido de nuestra fuerza, varias naciones extranjeras buscan acercarse a nosotros. Esa es una cooperación que se está fortaleciendo entre nosotros. Lejos de los reflectores, esto realmente está sucediendo, y no solo con una nación aislada, sino con varios otros países. Y esto también abre una puerta muy importante en el futuro para la normalización y la paz.
Además, otro aspecto complementario del revisionismo contemporáneo es, voy a usar esta palabra, tal vez sorprenda a algunos de ustedes, el llamado activismo contemporáneo. El activismo es otro principio central defendido por Jabotinsky. Él se refería a una política de tomar la iniciativa, de tomar control de nuestro propio destino, de librar una lucha implacable contra fuerzas hostiles y de adoptar iniciativas que sirvan a nuestros objetivos nacionales. La iniciativa israelí dio un salto enorme en esta guerra actual. Ajustamos cuentas con aquellos que nos desean el mal, desde Gaza hasta Yemen, desde Líbano hasta Irán. Actuamos con fuerza, determinación y extrema astucia contra el eje iraní que durante años invirtió cientos de miles de millones de dólares para derramar nuestra sangre. Trajimos de vuelta a todos nuestros secuestrados hasta el último de ellos. Destruimos muchas de las capacidades militares de Irán y de sus aliados. Alejamos de nosotros el peligro inmediato de armas nucleares en manos de Irán. Y estoy aquí y me comprometo, mientras yo sea el primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares. Uno de los pilares del enfoque activista de Jabotinsky es el principio del muro de hierro. Pero el muro de hierro de hoy no es una muralla estática, un sistema de defensa fijo en un solo lugar. El muro es dinámico. Migra de un escenario a otro con nuestros pilotos, con las tripulaciones de nuestros barcos de misiles y submarinos, con las fuerzas de emergencia que maniobran en tierra. Pero también tiene aspectos que están arraigados en tierra y me refiero, por supuesto, a esas zonas de seguridad que protegemos y seguiremos protegiendo mientras exista amenaza de los países vecinos. Y el muro de hierro también es un muro de vigilancia y determinación. Seguimos demostrando vigilancia ante cualquier amenaza. Quien busca el enfrentamiento tendrá el enfrentamiento. Y quien desee la batalla, la tendrá. Habrá una gran batalla. Quien subestime nuestra determinación terminará pagando un precio extremadamente alto. Le digo esto a los líderes tiranos de Irán. No nos subestimen. Si somos atacados, responderemos con fuerza, pero no será una repetición del pasado. Esta será una transmisión diferente, aún más poderosa. Jabotinsky, el padre del sionismo militar, no era un militarista sediento de sangre. Él siempre hacía hincapié en la necesidad vital de la fuerza judía ante la peligrosa manada de lobos que nos rodea. Pero al mismo tiempo también destacaba el profundo y esencial aspecto moral de nuestra lucha. Hoy estamos luchando valientemente contra el fanatismo bárbaro que amenaza a nosotros y a todo el mundo libre. Esta batalla es por nuestra propia vida y fundamentalmente, al mismo tiempo, por la libertad, por la cultura y por el progreso humano. Este enfoque está en consonancia con la postura de Jabotinsky sobre los promotores de la violencia en las dos guerras mundiales. Jabotinsky veía en el Imperio Otomano, que fue uno de los responsables de la Primera Guerra Mundial, un régimen opresor destinado a desaparecer del mundo. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Jabotinsky continuó siguiendo su línea moral. Él apoyó la creación de un ejército hebreo que lucharía al lado de los aliados contra la Alemania nazi para salvar a nuestro pueblo y al mismo tiempo salvar la civilización y la democracia. Mi padre tuvo el privilegio de estar al lado de Jabotinsky durante sus últimos años de vida en los Estados Unidos, y más tarde escribió: de la resistencia a la tiranía y de la defensa de la independencia surgió esa visión activista que constituyó el núcleo de la doctrina de Jabotinsky, y de ella derivaron sus principales contribuciones al sionismo. Señoras y señores, mis buenos amigos, Jabotinsky, el líder, el faro del sionismo, él irradia su pensamiento y espíritu sobre los constructores y defensores del Estado.
Israel es un país más fuerte que nunca y estamos trabajando para asegurar que sea aún más fuerte en el futuro. Tenemos varios desafíos, o mejor dicho, innumerables y grandes desafíos aún por delante. Y precisamente por esa razón, sé que necesitamos urgentemente un gobierno nacional amplio, totalmente libre de boicots y sin ningún tipo de exclusión. Juntos, en un gobierno así y con todo el pueblo, haremos realidad la visión de Jabotinsky sobre un pueblo que, después de 2000 años de sufrimiento pasivo, vuelve a unir los eslabones de la cadena de su antigua gloria. Yo crecí con Jabotinsky. Recuerdo a Ari Jabotinsky en sus muchas visitas a nuestra casa y recuerdo a la querida familia Jabotinsky. Luis, leí este libro y leí cada una de sus palabras cuando era joven y luego de nuevo en mi etapa adulta. Personalmente lo considero uno de los padres del sionismo y como una persona sin cuya doctrina es dudoso que estuviéramos aquí. Que la memoria de Zev Jabotinsky sea bendecida por todas las generaciones. Adiós. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Apoya nuestro proyecto y contribuye económicamente a través de la clave Pix que aparece en tu pantalla. Somos un canal independiente, enfocado en mantenerte informado con información veraz. Tu contribución nos ayuda a seguir adelante.